Shalom, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 127, 4 ángeles y 4 mensajes. Vamos a tener la tefilá para iniciar esta conferencia. Amoroso Abba Kadoy Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por permitirnos una conferencia más. Rogamos que nuestro Elohe Malquisedec ilumine nuestra mente, ensanche nuestra mente, nos dé sabiduría y nos sature del conocimiento tuyo. Que al recorrer las páginas sagradas podamos ser alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que tu luz ilumine nuestra vida interna y externa. Te agradecemos, Padre Celestial y nuestro Elohe Malquisedec, por escucharnos. Te damos las gracias en el glorioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yahweh Hamashia. Amén. Amén. Apreciados amigos y hermanos del mundo entero, vamos a tener de pronto esta conferencia y va a ser de pronto un poco delicada para algunos hermanos, pero vamos a repasar de pronto esos 4 ángeles, esos 4 mensajes, para mirar a ver si hay el orden adecuado. La iglesia de la Odisea predicó 3 mensajes. Digo predicó porque todavía están vetados de pronto por el convenio que hicieron con la gran ramera para seguir predicando. Entonces predicó 3 mensajes. O podríamos decir nosotros que abortaron los 3 mensajes. Y en eso es que vamos a ver de pronto fechas importantes. Pero la iglesia de la Odisea, el primer mensaje, y déjeme mencionarlo a través de las Sagradas Escrituras, permítanme mirar las Sagradas Escrituras, en Apocalipsis 14, versos 6 y 7, que es el primer mensaje. Dice el Eterno: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7. Diciendo a gran voz: temed a Yahweh y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y aquí podremos decir en el mensaje el primer ángel, independientemente de todas las referencias y de pronto de los estudios que ustedes hayan recibido, de los sermones que hayan escuchado, vengo a decirles algo interesante. La iglesia de la Odisea predicó parcialmente este mensaje. No lo predicó del todo. La iglesia de la Odisea está predicando el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, pero no ha llegado a todo el mundo todavía, ¿sí ve? Y lleva muchos años predicándolo. O sea que de pronto esa parte de predicar el evangelio a toda la tierra está parcial todavía, no se ha cumplido. Ahora, el versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Yahweh y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La iglesia de la Odisea fue la que empezó a predicar: la hora de su juicio ha llegado. Entonces ahí sí cumple, ahí cumple. Y eso es lo que llamamos juicio investigador. La hora de su juicio ha llegado. Y luego dice: y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y esa palabra de adorar, y está conectada con la palabra chahat, adorar, ¿sí ve? Entonces esa palabra adorar, la iglesia adventista parcialmente lo ha hecho. ¿Por qué? Porque es que adorar va más allá. No se puede hacer parcialmente, sino se tiene que completar totalmente. ¿Sí ve? Entonces,
Adorar incluye la forma de adoración que le brindamos nosotros a Yahweh en la iglesia, en el templo. Pues la iglesia de la Odisea ha cogido los templos, las iglesias, como un sitio para hacer negocios en unas partes, un sitio para hacer celebraciones de pronto de muchas fiestas que se han inventado, como el Día del Conquistador, el Día del Pastor, el Día de las Madres, etc. La iglesia no es para eso. Entonces, la iglesia de la Odisea no está cumpliendo bien el patrón de adorar. Y Yahweh está de pronto asombrado diciendo, oye, ¿qué clase de adoración me están brindando ustedes? Interesante. Entonces, podemos decir que la iglesia de la Odisea, el mensaje del primer ángel lo ha predicado parcialmente. Ahora, el mensaje del primer ángel se debe predicar totalmente. Parece interesante esa otra parte. Existe un remanente final en el mundo que enseña el juicio en su totalidad, cosa que no lo ha hecho la iglesia de la Odisea, porque usted habla de la iglesia de la Odisea y la iglesia de la Odisea dice, sí, el juicio empezó en el año 1844 y eso es verdad, pero no especifica completamente la realidad del santuario celestial y cómo es que Yahshua está realizando el juicio allá. No lo muestra como debe ser. Y el juicio se basa en 8 libros, pero la iglesia de la Odisea lo enseña en 3. No es así de esa manera. La marca de la bestia y la verdadera adoración. La marca de la bestia sí ha predicado la iglesia de la Odisea, pero la verdadera adoración no la ha predicado como debe ser, la verdadera adoración. Entonces por eso es que hay un mensaje parcial. El remanente final enseña el juicio, los libros del cielo, la marca de la bestia y la verdadera oración en una fórmula total y completa, explícita. Por lo tanto, el Señor da una orden, es necesario que profetices nuevamente al mundo. ¿A dónde? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es necesario profetizar nuevamente al mundo. ¿Qué? Sobre el mensaje de los 3 ángeles. Entonces algo sucedió con el mensaje de los 3 ángeles. Algo sucedió con el mensaje de los 3 ángeles. Y eso es lo que vamos a ver nosotros de pronto acá. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. ¿Cómo se enseña de pronto esta caída de Babilonia? Ha caído Babilonia, la gran ciudad, ha caído. ¿Cómo es que de pronto la posición de la iglesia de la Odisea es decir que Babilonia cayó en el momento en que se le propinó la herida de muerte al papado en el año 1798? Pues eso no cuadraría. Porque como si el mensaje del primer ángel comenzó en 1844 y el mensaje del segundo ángel se va a devolver a 1798, eso no cuadra en ningún lenguaje. Pero otra posición que hay es que con el mensaje del primer ángel, de que el juicio ha comenzado, entonces cayó Babilonia en la figura de las denominaciones de ese tiempo, porque muchas personas que estaban esperando la segunda venida de Yahshua abandonaron esas iglesias protestantes y se unieron a ese fuerte clamor que se estaba predicando en ese tiempo sobre la segunda venida de Yahshua. Y se aplica que ha caído Babilonia a esas iglesias protestantes. Y esa es una aplicación forzada, porque Babilonia se refiere aquí a la parte del Vaticano. O sea, se necesita que caiga el Vaticano. Las iglesias protestantes son hijas de Babilonia. Y el texto habla muy bien claro y dice, porque ha caído Babilonia. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, ha caído Babilonia. No las hijas. Entonces tenemos nosotros acá algo interesante que analizar. Entonces, ¿cuándo se cumplió el mensaje del segundo ángel con respecto a que ha caído Babilonia? Interesante. Versículo 9.
Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, al Vaticano y a su imagen, Estados Unidos, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Yahweh, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahí tenemos el mensaje de los tres ángeles. Podría decirle de pronto a las personas que se encuentran y que son miembros de la Odisea Iglesia Adventista del Séptimo Día: si ustedes podrían enseñarme de pronto las fechas proféticas en cumplimiento de esos tres mensajes. Y vamos a encontrar que solamente está 1844. Y en 1844 es el inicio del primer ángel. Entonces yo tengo que encontrar la fecha del segundo ángel. ¿Cuándo es que cayó Babilonia? Y tengo que encontrar la fecha del tercer mensaje, que está diciendo acá: si alguno adora a la bestia. Hay un programa de adoración y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano. Interesante. O sea que tenemos que encontrar nosotros esas fuentes para que el patrón profético quede completo. Muy bien. De pronto anoche en la conferencia que teníamos, que hablamos un poco, de pronto hoy podemos complementar algo mucho mejor todavía en relación a esto. Porque anoche estábamos hablando nosotros las 3 etapas del cuarto ángel. Las 3 etapas del cuarto ángel. Pero hoy quiero mencionarles de pronto a ustedes una parte en base olvidada y codificada de pronto en códigos con mensajes encriptados a través de números. Y de pronto usted necesita aprender eso también, y luego nos enfocamos en el mensaje de los 3 ángeles con sus fechas respectivas. Y miramos a ver si la historia nos lo confirma, porque la historia es un medio que el Eterno utiliza para el cumplimiento de su palabra. O sea que la historia me debe revelar hechos explícitos y contundentes en ese momento del mensaje de los 3 ángeles. ¿Por qué no hemos tenido eso? Porque el mensaje fue predicado por la Odisea parcialmente. Por lo tanto, el Señor tenía que levantar un nuevo remanente para que volviera a predicar el mensaje de los 3 ángeles en su totalidad. Ya no parcialmente, sino en su totalidad, y que le diera claridad completa a esos mensajes para que las mentes de nosotros queden satisfechas, completas, y podamos ver el patrón profético perfecto a cabalidad. Ahora déjenme mirar. 1844, cuando usted desglosa esto en la numeración bíblica, le da el número 8. Porque 1 más 8, 9, más 4, 13, más 4, 17. Le dio 17 el resultado. Ahora 17, usted suma 1 más 7, igual 8. O sea que el año 1844 me lleva al número 8. Y el número 8 está ligado con los comienzos y con el final. ¿No le parece a usted curioso que en 1844 comience el mensaje del primer ángel relacionado con el juicio investigador de los muertos? Ese es un inicio. Es un inicio tremendo. Pero el juicio no se va a quedar ahí. El juicio tiene un final. Entonces el número 8 me está marcando el inicio y el final. Y el final está para el año 2030. Interesante. O sea que el mensaje del primer ángel me lleva hasta el año 2030. Y el número 8 me marca la victoria que va a tener ese mensaje. Pues esos mensajes, esos 3 mensajes, porque incluye los 3 también. Pero mire que la fecha 1844 es clave para el número 8. Que de pronto muchos no le han puesto cuidado a eso y la pasan desapercibida. Pero mire que la iglesia de la Odisea se creó oficialmente en el año 1863. Ustedes lo saben muy bien. ¿Sí ve? Ahora desglosamos 1863, 1 más 8, 9,
más 6, 15, más 3, 18. Y 1 más 8 igual 9, lo cual me está indicando en la parte de la numerología respecto a la historia de la iglesia de la Odisea, que la iglesia de la Odisea no va a llegar al final como remanente. Me parece interesante que nosotros pudiéramos mirar con más detalle de pronto esos códigos encriptados en los números, en las fechas. Interesante detalle eso. Tenemos otra fecha que es el año 1868 y ustedes me dirán, ¿qué pasó en el año 1868? De pronto no recuerdan eso, ya le voy a decir. Desglosando 1868 tenemos 1 más 8, 9, más 6, 15, más 8, 23 y 2 más 3, 5. Y 5 es el número de la gracia. Interesante. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Que la iglesia adventista del séptimo día, la Odisea, fue diseñada en ese momento para enseñarle al mundo entero cuándo es el fin del tiempo de la gracia. O sea, se le iba a dar un poco de luz a la iglesia adventista del séptimo día si proseguía en su proceder de obediencia fiel. Por eso 1868 marca un tiempo de gracia. Pero lo curioso es que 1868 es que la iglesia adventista del séptimo día no ha cumplido ese patrón. Y no ha cumplido, ¿por qué? Porque entró en una parte de desobediencia o de apostasía o lo que se llama apostasía alfa. O sea que la apostasía alfa hizo que la iglesia de la Odisea entrara en un estado de letargo. Y digamos que la luz se detuvo allí con respecto a lo que se le iba a dar. Y en 1868 el Señor le dio una visión a la hermana Elena. Y era que se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 273 y 274. Y que hace referencia al relevo que va a venir de la hermana Elena. En otras palabras, estaba profetizado o revelado que el relevo es el que le va a enseñar al mundo los tiempos de gracia con sus fechas finales. La iglesia de la Odisea no cumplió ese patrón. Interesante. Entonces el año 1868 también hay que desglosarlo entre un patrón de orden profético. Y tenemos el año 1888, un año cabal con 3 ochos, una triple victoria. Interesante. Y el número 8, esos 3 ochos están relacionados con la tercera persona de la deidad, o sea, con nuestro Elohe Malquisedec, lo cual significa que en el año 1888 Malquisedec iba a darle más luz a la iglesia de la Odisea en relación con la justicia por la fe, o Yahshua, nuestra justicia. En otras palabras, se le va a decir cómo es que se lleva a cabo de pronto el juicio en el cielo y cómo es que Yahshua nos otorga la justicia de Él y nos la coloca a nosotros o nos la regala a nosotros para que quedara claro el trabajo o el ministerio que Yahshua HaMashiach está realizando en el cielo. Pero usted recuerda de pronto 1888, ahorita hablamos un poco de él. Cuando desglosamos 1888 tiene 1 más 8, 9, 9 más 8, 17, más 8, 25. Y ahora usted desglosa el 25, 2 más 5, 7. O sea que el mensaje de 1888 era un mensaje de victoria para perfeccionar al remanente. ¡Oh, qué interesante! ¿Y perfeccionarlo cómo? En la perfección de orden espiritual para que completara el patrón de orden profético. Entonces, de acuerdo a esas fechas y a ese desglose de orden numérico con esos mensajes encriptados que traen ahí en ese momento, entonces tenemos una evidencia bastante seria. La iglesia de la Odisea podemos decir que predicó el mensaje de los 3 ángeles, sí. Predicó. ¿Y hasta cuándo predicó el mensaje de los 3 ángeles? Déjeme decirle que podemos decir que lo predicó hasta el año 2000. Y ahora les voy a explicar por qué.
Entonces es normal que la iglesia adventista, podamos decir, tenga de pronto el mensaje de los tres ángeles en la primera versión o en la primera parte. Pero se necesita una segunda parte porque en el mensaje de los tres ángeles no está la claridad total de esos mensajes completo. Y cuando digo eso, empiezo desde el primero. El primero es enseñársenos cuál es el ministerio sumo sacerdotal que está realizando Yahshua en el cielo, digamos paso por paso, y cómo se va efectuando ese juicio, y cómo es que se borran los pecados, y cómo es que se confirma, y cómo es el sello de Malquisedec. Eso no lo enseñó la iglesia de la Odisea. Nos dio apenas un bocado de que Yahshua comenzaba su ministerio en el santuario celestial, pero no nos ha dado una visión panorámica de cómo se lleva a cabo ese juicio. Y como ya lo especificaba anteriormente, se nos enseña que el juicio se realiza en base a 3 libros nomás. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque no se ha conectado de pronto la parte de las sombras y figuras del santuario terrenal con la realidad del santuario celestial. Y en el santuario, en las sombras, tenemos nosotros 8 cuernos, y los 8 cuernos representan libros. Interesante. Entonces el juicio se debe realizar no en 3 libros, sino en 8. Decir que en 3, entonces es cortar ese mensaje. No está completo. Entonces se necesitaba un remanente nuevo que viniera a enseñar cómo se realiza el juicio y cuál es el paso a paso que se está llevando a cabo en el santuario celestial para el cumplimiento de la realidad basado en las sombras y figuras del santuario terrenal. Bien, hasta ahí, vamos bien. Entonces podríamos decir nosotros en este momento en una fórmula resumida, oiga, resumida acá, para que nos alcance de pronto para esta conferencia, 4 ángeles y 4 mensajes. Entonces, voy a mostrarles el orden con evidencias. Y usted toma la decisión. Recuerde, el mensaje del primer ángel es que el juicio ha comenzado. El mensaje del segundo ángel es que ha caído Babilonia. Y el mensaje del tercer ángel es enseñarle al mundo que no se reciba la marca de la bestia y de su imagen en la frente o en la mano derecha. Que no se adore, es un problema de adoración. Y digamos que la iglesia de la Odisea cumplió eso. Por una temporada cumplió eso. Pero no nos especificó el orden específico de esos mensajes, sino que los unió prácticamente todos en uno, porque la hermana Elena nos enseña a nosotros de la ley dominical, de la marca de la bestia, y eso es mensaje del tercer ángel. Las Sagradas Escrituras nos lo dicen también, eso es mensaje del tercer ángel. Nos enseña de la caída de Babilonia, y eso es mensaje del segundo ángel. Pero el mensaje del segundo ángel, con respecto a la caída de Babilonia, no cuadra de pronto dentro del cronograma de orden profético, porque debe existir un cronograma, ¿sí ve? Y no es aplicarlo allí en ese momento y aplicárselo de pronto a la Iglesia Católica porque recibió una herida de muerte. Si recibió una herida de muerte, podríamos decir que parcialmente cayó, pero fue que recibió una herida de muerte, no ha caído totalmente. ¿Por qué? Porque la herida de muerte que sufrió fue por la parte política, más no religiosa. Entonces no se ha muerto, no ha caído. ¿Sí ve? Entonces necesitamos buscar en la historia cuándo es que realmente cayó. ¿Sí ve? Y no aplicándosela de pronto a las iglesias protestantes, porque las iglesias protestantes son hijas de Babilonia y el segundo ángel va directo es para Babilonia la Grande. ¿Sí ve? Ahora, que hacia el futuro, Babilonia y sus hijas van a caer, sí, también porque el mensaje se debe repetir. Muy bien. En esta trayectoria entonces me vuelvo de pronto al año 1888 para dar algunos pinitos allí. Y en el año 1888 el Señor, a través de nuestro Elohe Malquisedec, entrega luz nueva. Va a dar luz nueva, va a revelar de pronto todo esto de los 3 ángeles
y muchas cosas más, pero va a hacer énfasis de pronto en la labor ministerial de Yahshua en el cielo, donde Yahshua es nuestra justicia. Y nos van a enseñar a nosotros, o el mensaje de 1888 traía para cada uno de nosotros, que abriéramos los ojos y viéramos cómo es que nuestras justicias no sirven para nada, y que por muy bueno que seamos, no merecemos el cielo, y que Yahshua HaMashiach, que nos otorga la justicia de Él a nosotros, hace la labor en los libros y nos confirma en el libro de la vida del Cordero. Ese es un trabajo bien hermoso. O sea, se nos iba a dar una luz hermosísima. Pero ¿qué hizo la iglesia de la Odisea? Abortó esa luz de 1888. La profeta estaba de acuerdo con el mensaje, mas los líderes no estaban de acuerdo. ¿Quién manda en la iglesia? Pues los líderes, porque se toma una decisión por voto, y entonces se decidió anular por voto o abortar el mensaje de 1888. Es como si se le hubieran cerrado las puertas a Malquisedec, al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. No, Espíritu Santo, no lo necesitamos a usted, no necesitamos que nos enseñe eso. Se abortó. Y déjeme decirle que usted ya debe haber escuchado de la apostasía alfa. Pues la iglesia de la Odisea tiene dos apostasías, la apostasía alfa y la apostasía omega. Y la apostasía alfa comienza con el aborto del mensaje de 1888. Y usted puede repasar la historia y se va dando cuenta de la apostasía alfa, qué fines logró, ¿sí ve? ¿Y por qué se le denomina la apostasía alfa? O sea, la primera apostasía. Y está haciendo referencia a la iglesia de la Odisea. O sea, en otras palabras, la iglesia de la Odisea es apóstata. Se volvió apóstata en 1888 hasta un tiempo después. Hasta que después tiene que aparecer la apostasía omega. O sea, se va a incrementar esa apostasía. Va a ser mayor que la apostasía alfa. Entonces déjeme mencionarles algo importante para que ustedes lo tengan y de pronto lo tengan en la parte de su mente y en la parte historicista. La apostasía alfa comienza en 1888 y la apostasía omega comienza en el año 2000. ¿Hoy le llama la atención eso a ustedes? Y ahora ustedes me dirán, ¿y por qué en el año 2000 comienza la apostasía omega? ¿Cuáles son las evidencias de eso? Pues que en el año 2000 la iglesia de la Odisea firmó un convenio con la ramera y abortó el mensaje de los tres ángeles, así como abortó el mensaje de la justicia por la fe, o Yahshua nuestra justicia en 1888, en el año 2000 abortó el mensaje de los tres ángeles. Y a partir del año 2000, entonces los líderes de la iglesia ahora sacan una lista de predicación de ahí en adelante, para hacer que las personas no prediquen sobre profecías y no sigan predicando que la bestia es la iglesia católica, el papado, ¿sí? Que la marca de la bestia viene por parte de ellos, que no diga que ellos son la ramera. O sea, el acuerdo que firmaron es que la iglesia católica le puso esos puntos a la iglesia de la Odisea, que dejara de predicar eso. Y que la iglesia católica por su parte iba a dejar de decir que los adventistas del séptimo día eran una secta. Y se respetaban esos puntos. Por lo tanto, la iglesia de la Odisea abortó el mensaje de los tres ángeles desde el año 2000. ¿Y cómo se va a abortar el mensaje de los tres ángeles si el mensaje de los tres ángeles tiene que llegar hasta el 2030? No se podía abortar. Tiene que darle continuación. Y como tiene que darle continuación, entonces en el año 2000 comienza la apostasía omega. ¿Y qué es la apostasía omega? Si usted empieza a mirar, entonces ya se nombra de pronto a las mujeres para el ministerio, cosa que eso es prohibido, eso no se hace, eso lo hacen las hijas de la ramera. Pero un pueblo denominado en ese momento como remanente, hacer de pronto por un voto unánime de los líderes, decir que ahorita las mujeres las vamos a nombrar de pastoras, no, eso no tiene cabida, eso no tiene cabida. Ahora,
Con los convenios que realizó la Iglesia Adventista del Séptimo Día con la ramera, se contaminó, y al contaminarse, pues ahorita deja de ser remanente, y al dejar de ser remanente se convierte en una hija más de Babilonia. No sé por qué pronto no logramos entender y comprender eso, que allá dentro de la iglesia hay almas sinceras y fieles que de pronto no conocen esto, es diferente, y que gimen y claman por las abominaciones que están haciendo allá, sí. La iglesia se volvió más liberal, más mundana, y es lo que estamos viendo nosotros. Ahorita es una guarida de demonios. ¿Por qué? Porque la iglesia abortó ese mensaje, y en el año 2015 es cortada definitivamente como remanente y reemplazada por el remanente final. O sea, tenemos una historia bastante bonita que aprender, ¿sí ve? Interesantísima. 1888 se aborta el mensaje de Yahshua nuestra justicia. Año 2000 se aborta el mensaje de los tres ángeles. Y año 2015 se corta la iglesia de la Odisea como remanente. Para que surja un nuevo remanente, que es necesario que predique de nuevo, ¿qué? El mensaje de los tres ángeles, que se reanude. Oiga, ¿cómo así que se va a reanudar el mensaje de los tres ángeles? Claro, en el 2015 se reanuda, se revive, se vuelve a predicar los tres mensajes con nueva luz y con aceite extra, ya no parcialmente como se hizo en la Odisea, sino ahorita totalmente, completamente. Se vuelve a reanudar nuevamente el mensaje de 1888, Yahshua nuestra justicia, y se le enseña al mundo entero cómo es el ministerio de Yahshua en el santuario terrenal, en la realidad, ya no basado en sombras ni en figuras. Entonces mire qué importante ese mensaje. Los obreros reemplazan a la Odisea, los obreros de la hora undécima reemplazan al remanente de la Odisea, y el relevo completa el patrón profético dado a la hermana Elena. Ahora yo les pregunto a usted, ¿eso no encaja? ¿Eso no encaja dentro del patrón profético? Pues claro que sí, eso encaja perfectamente dentro del patrón profético. Y déjeme mencionarle, así como estaba hablando de las fechas de, por ejemplo, la Odisea, ahora déjeme hablarle de las fechas del remanente final, 2015. El remanente final aparece en el año 2015. ¿Cuándo? En el momento que es cortado la Odisea, ahí aparece también el remanente final, 2015. O sea, el Señor corta un remanente e inicia otro. Igual como hizo en el tiempo del remanente Israel. El remanente Israel fue cortado, ¿sí ve? Inició el remanente de los gentiles, inmediatamente. Pues acá tenemos el mismo patrón. El remanente de la Odisea es cortado e inicia el remanente final. Interesante, y eso es año 2015. Ahora desglosemos el año 2015. 2 más 1, 3. Más 5, 8. ¡Oh, interesante! O sea que la iglesia de la Odisea en el año 1844 le da el número 8, que es un número de victoria. O sea, la iglesia de la Odisea fue levantada para alcanzar la victoria en un orden o en un patrón espiritual. Y se quedó. Entonces, el remanente final obrero de la hora undécima en el 2015 también tiene el número 8. Y el número 8, recuerde que es de inicios y de finales. ¿Por qué? Porque se reanudó nuevamente el mensaje de los tres ángeles. Es otro inicio, es un reinicio. ¿Y cuándo va a finalizar? Pues con la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Esos mensajes no tienen una fecha de decir, no, finaliza esta parte. No, la inminente segunda venida de Yahshua. O sea, es un mensaje que debe alcanzar la victoria. No quedarse colgado, ni decirlo parcialmente, sino con voz de trompeta, con voz a cuello, así, duro, sin miedo, sin temor. Me parece interesante esa parte, bastante interesante. Ahora, si usted ve, el año 2030, entonces 2 más 3 igual 5. ¿Y qué es 5? El número de la gracia. ¿Y qué es 2030? Se acabó la gracia totalmente. Fin del mundo. Oh, qué interesante. Pero no se confunda, porque en el año 2029 es fin del tiempo de gracia para todo el mundo. Y el año 2030 es la inminente segunda venida de Yahshua. Pero el año 2030 está basado en la gracia.
O sea, el Señor va a venir por segunda vez y va a liberar a un poco de personas y va a producir la primera resurrección, va a llevarlos al cielo, pero va a llevarlos al cielo por pura gracia. Por pura gracia. Me parece bastante interesante. Ahora, ¿qué es el año 2024? Mire, cerquitica, 2 más 2, 4 más 4, 8. Tenemos otro 8. O sea que el remanente final tiene 2 ochos, porque en el 2024 comienza el juicio de los vivos. Interesante. O sea que a la iglesia de la Odisea se le dio la primera etapa del juicio de los muertos, en 1844. Y en el 2024 se le da la segunda etapa al remanente final sobre el juicio de los vivos, explicado cronológicamente y demostrado a través de la parte de la genealogía, la cronología bíblica y la historia bíblica. 2024, 8, otro número de la victoria. Tenemos 2 números de la victoria. Y esos 2 números de la victoria están ligados con los 144.000 que son doblemente vencedores. Vencen sus defectos de carácter y vencen a Satanás, la bestia y su imagen. Parece interesante, por eso Apocalipsis los describe allá como vencedores, victoriosos, se le da una corona. Y tenemos el 2027, vea, 2 más 2, 4 más 7, 11. Y 11 es uno de los números maestros, lo cual me lleva a que el año 2027 es el inicio del patrón profético donde los acontecimientos finales corren uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. O sea, los sucesos finales se desarrollarán rápidamente, uno tras otro. Ese es ser un número maestro. Ahí el número maestro no podemos decirle 1 más 1 igual 2, no, los números maestros ya no se suman. Bastante interesante, entonces tenemos nosotros también los números tanto de la Odisea como los números del remanente final. Y me parece interesante esto. Ahora, déjenme mirarle algo interesante de pronto con la profeta de la Odisea, la hermana Elena. Ustedes saben que la hermana Elena murió en el año 1915. Ahora usted desglose el 1915, 1 más 9, 10, más 1, 11, más 5, 16. Y ahora 1 más 6 igual 7. Oh, tiene un 7, la hermana Elena. Y como murió en el año 1915 y le dio el número 7, significa que alcanzó la perfección espiritual. Oh, interesante, o sea, está en el grupo de los salvos. Oh, interesante. Pero si usted ahora mira, ¿cuándo nació ella? En el año 1827. Oh, qué curioso, tenga en cuenta el 27. Pero ¿no le parece a usted curioso que la hermana Elena tiene 2 patrones de orden profético? El 1915, el 15. El 15 es un patrón profético. Y la fecha de su nacimiento, 1827, el 27. Oh, y de pronto no se le pone cuidado a eso, porque de pronto eso no se nos ha enseñado bien. 1827, 1 más 8, 9, más 2, 11, más 7, 18. Y 1 más 8, igual 9. Oh, interesante. ¿Y qué es el 9? El 9 está diciendo que esa hermana, esa profeta, que nace en el año 1827, no va a llegar hasta el final de la inminente segunda venida de Yahshua Mashiach. Oye, hasta los números están hablando. Ahora, ¿cómo es posible que el año 1888 al año 1915, o sea, en el año 1888, cuando se abortó el mensaje de Yahshua nuestra justicia, al año 1915, cuando muere la hermana Elena, hay precisos 27 años? Qué interesante. O sea, tenemos un mensaje codificado nomás en la profeta de la Odisea, con el número 27. ¿Y no me parece curioso que en el 2027 aparece la ley dominical? Y luego la hermana Elena no habló harto de la ley dominical. Sí. O sea que en la parte de sus números nos está hablando de cosas importantes. Ya del 15 dice, el 15, no, si hay un relevo, va a haber un remanente nuevo. ¿Descifrado dónde? En la parte de sus números, tanto en su nacimiento como en su muerte. Y es verdad, la hermana Elena murió y la iglesia, la Odisea, no es el último remanente, comprobado a través de las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos la veracidad
de pronto de esos números hablándonos a nosotros y que pasan desapercibidos. Ahora miremos de pronto, en relación de pronto con este servidor. Este servidor tiene dos cosas en común hoy en día. Y es que el Señor me ha dado la revelación de los calendarios. ¿Y cuál es el calendario con el cual nos debemos regir oficialmente? Que no lo conoce el mundo entero todavía. Y es ignorado el calendario del santuario. Entonces yo tengo dos fechas. Una por calendario gregoriano y otra por calendario del santuario en base a mi nacimiento. Y el año de mi nacimiento en el calendario gregoriano es el año 1959. Ahora miremos 1959. 1 más 9, 10. Más 5, 15. Más 9, 24. 2 más 4, 6. O sea que en el calendario gregoriano se menciona que se va a levantar el relevo que va a enseñar 6 veces el final del 6000 o las 6 etapas del 6000. Oye, y el fin del sexto milenio. Oh, los números hablan. Pero si vamos al calendario del santuario, mi año de nacimiento es el año 1960. Entonces usted desglosa eso. 1 más 9, 10. Más 6, 16. Y 1 más 6, 7. ¿Y qué es lo que significa el número 7? Lo mismo que salió en el año 1888 cuando lo desglosamos, el 7. Significa que es un profeta que va a llevar al pueblo a la perfección espiritual en la verdadera adoración y en los acontecimientos finales descritos cronológicamente con fechas de inicio a fin. Oh, y eso es lo que estamos viendo nosotros en este momento y alguien dirá, no, que eso será pura coincidencia y fue cuadrado ahí. Bueno, pues miremos ahorita la fecha de los mensajes de los 4 ángeles. El primer ángel, el mensaje del primer ángel se da a partir del año 1844 y continúa. O sea, inicio del mensaje 1844, fecha confirmada por la parte de la historia y el patrón profético. O sea, innegable. El primer mensaje se da en 1844. Por tanto, el segundo mensaje no puede retroceder. ¿Cómo puede retroceder al año 1798? No puede retroceder, no señor. No puede retroceder. Ni tampoco puede ser en el mismo año, como se supone también en la posición de la iglesia de la Odisea. No puede ser el mismo año, porque ese año es el mensaje del primer ángel y entra en su furor. Lo cual significa que el mensaje del segundo ángel debe llegar en una fecha posterior a su cumplimiento. Y el mensaje del segundo ángel, déjenme decirles que ya lo mencioné, y el mensaje del segundo ángel es la caída de Babilonia. Aquí sí tenemos que detenernos un momento. La caída de Babilonia. ¿De cuál Babilonia? Pues Babilonia la Grande, o sea, el Vaticano. Ahí no está diciendo de que las iglesias protestantes, que es otra posición que de pronto tiene la Odisea, y no es así. Digamos que esa sería una parte de pronto acomodada, ¿sí? O es una parte parcial porque no cumple el patrón profético completo. El patrón profético completo me está diciendo que ha caído Babilonia la Grande. Y Babilonia la Grande es el Vaticano. Usted ya lo conoce. Por lo tanto, usted no puede darles aplicación a las iglesias protestantes, porque las iglesias protestantes no son Babilonia, son hijas de Babilonia. Hay que entender eso. Hay que entender eso. Entonces el cumplimiento del segundo ángel fue en el año 1870. Oiga, vea, del año 1844 nos vamos al año 1870, 26 años después. Y ahora miremos la historia. El 20 de septiembre del año 1870 se establecía en Italia la corte en Roma. El rey Víctor Manuel II dio fin definitivo a los estados pontificios, o sea, en otras palabras,
decomisó o confiscó los estados pontificios que tenía el Vaticano. O sea, el Vaticano allí se murió, cayó. Ya el Vaticano no es nada, no tiene sede de ninguna especie, tenía 5 estados, no le quedó ninguno, fueron confiscados. ¿Y por qué ese rey hizo eso? ¿Sí? Víctor Manuel II fue excomulgado por la Iglesia Católica después que el ejército italiano tomó a Roma en 1870 y el Papa Pío IX tuvo que retirarse al Vaticano. Esa es la caída. Ha caído Babilonia. Oye, interesante. Cayó Babilonia. ¿Cuándo cayó Babilonia? O el mensaje del segundo ángel, ¿cuándo es? 1870, cuando Babilonia la Grande, la Iglesia Católica, cae. Oh, qué interesante. O sea, ¿qué pasó con la Iglesia Católica? En el año 1798 perdió el poder político y en el año 1870 se le acaba su poder religioso. ¿Cómo quedó? Nada. Cruzado de brazos, no es nada, no es nadie. Cayó Babilonia. Esa es la caída oficial y ese es el segundo mensaje. Ha caído Babilonia la Grande. Oh, tremenda parte comprobada por la parte historicista. Esto no es que yo me lo estoy inventando y estoy sacando unas cosas reforzadas, aplicadas, son interpretaciones raras. No, señor, de ninguna forma. Ahora el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel está diciendo que no adoren a la bestia ni a su imagen. Significa que en el mensaje del tercer ángel ya debe estar la bestia y la imagen. Y no se debe adorar a ninguno de los dos. No se deben aceptar las creencias de ninguno de los dos. Se debe enseñar al mundo cuál es la marca de la bestia, cuál es el 666, qué es el Vicario Filii Deis. ¿Qué es realmente la bestia y qué es realmente la imagen de la bestia y qué es el falso profeta? Eso debe de quedar claro. No ha sido parcialmente como se dijo en la Odisea. Y el mensaje del tercer ángel se cumplió en el año 1929. ¿Qué sucedió en el año 1929? Pues en el año 1870 el rey Víctor Manuel II dio fin definitivo a los estados pontificios de la Iglesia Católica, cayó. ¿Cuándo empieza a reanudarse nuevamente la Iglesia Católica? Pues desde el año 1929 con los tratados de Letrán. Cuando Roma, juntamente con el Vaticano, lograron un acuerdo y en ese acuerdo le devolvieron el Estado del Vaticano que había sido confiscado a la Iglesia Católica. Se lo devolvieron y volvieron el Estado del Vaticano como una nación independiente de Roma o independiente de Italia. Qué interesante detalle ese, ¿sí ve? Y ahí es cuando empieza a sanarse o a curarse la herida de la bestia, la que fue propuesta en el año 1798, esa es una herida que se le dio, y en el año 1870 se mató. Y en el año 1929, entonces comienza nuevamente una nueva etapa del Vaticano. ¿En qué? En el poder religioso. Oh. Entonces el mensaje del tercer ángel comienza desde el año 1929 y dice, bueno, se ha levantado nuevamente la bestia, se ha levantado Babilonia, esa que había caído se ha levantado nuevamente o se está levantando nuevamente. Mucho cuidado, es el mensaje del tercer ángel, mucho cuidado con adorar a esa bestia y a su imagen que ya existe. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos son potencias del año 1868. Ve, qué curioso eso, ¿no? Por eso el mensaje dice que nadie debe adorar a la bestia ni a su imagen, ni recibir su marca. ¿Por qué? Porque la imagen tiene leyes azules y la bestia tiene, ¿qué? El día de la familia, ley dominical. Y eso se opone al Shabbat. Y debemos enseñarle al mundo que de pronto la bestia está con el 666, el número en su mitra como Vicario Filii Dei. Y la imagen de la bestia
es la que va a revivir los decretos de la bestia. Y va a darle poder y autoridad para que la bestia salga como la segunda supremacía papal o como el octavo rey. O el octavo reino, el octavo reino. Entonces mire que tenemos un orden en los mensajes. Entonces, resumiendo hasta acá, hasta este momento, tenemos que el primer ángel inicia en 1844, el segundo inicia en 1870, el tercero inicia en 1929 y el cuarto, como lo dijimos anoche, inició en el 2014. O sea que usted ahorita tiene un panorama diferente de los 4 ángeles y sus mensajes. O sea que ahora, en este momento, usted tiene nueva luz, tiene aceite extra que lo hace más completo en la predicación de estos mensajes y que le hace ver la realidad de que la iglesia de la Odisea ahora es historia. Y si la iglesia de la Odisea es historia, ¿qué hace usted allá? ¿Por qué no toma una determinación de ingresar al remanente final? ¿Por qué sigue en un remanente que ya es historia, cuando el Señor ahorita tiene un remanente nuevo? ¿Qué hace todavía allá? ¿Qué lo ata? ¿Sí ve? Entonces, esa es una pregunta de pronto para cada uno de ustedes. Quiero repetir algo importante. En 1888, la Odisea aborta el mensaje Yahshua nuestra justicia. En el año 2000, aborta los 3 mensajes. Y en el año 2015, es cortada como remanente. ¿Más claro? Si usted no logra colocar esto en el orden del patrón profético, comprobarlo con la parte de la historia y ver los sucesos que acontecen hoy en la Odisea, pues significa que usted está en unas tinieblas espirituales bastante serias. Se necesita que el Señor le ayude a que usted esté en el grupo de los entendidos y comprenda esto. ¿Sí ve? Si usted está mirando estas conferencias o algo, es porque ha sido motivado en este momento por nuestro Elohim Malquisedec a escuchar, ¿sí ve? A tener luz nueva, a mirar los hechos, las realidades. Entonces usted tiene que tomar una determinación, ¿sí ve? Porque el Señor nos va guiando. El Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y hacemos bien en creer, porque seremos prosperados. Y si no, pues quedaremos estancados y seguiremos estancados. No, el Señor no quiere eso. Ahorita hay un remanente nuevo que tiene luz nueva, aceite extra y que nos trae a nosotros bien claro el panorama profético dado a la hermana Elena. Por eso se necesitaba un relevo, un remanente nuevo para aclarar todo esto y para completar el patrón profético que no pudo o no podía completar la hermana Elena porque no era el tiempo para ella. Había sido revelado que tendría que haber otro relevo. Y es más, si usted mira textos de la hermana Elena, se le profetizó a ella que la iglesia adventista del séptimo día dejaría de ser. Dejaría de ser. Que usted de pronto no comprende, no entienda eso, eso es diferente. ¿Sí ve? Pero está revelado. Apreciados amigos y hermanos, este mensaje en este momento, digamos que se complementa con el de anoche. No puedo hablar más del cuarto ángel porque anoche di las 3 etapas del cuarto ángel. Primera etapa, 2014. ¿Sí ve? Trompetas de orden profético. Segunda etapa, 2024 en adelante, el juicio de los vivos. Tercera etapa, 2027 en adelante, ¿sí ve? La tierra será alumbrada totalmente con la gloria del cuarto ángel. O en conclusión, el cuarto ángel sella los mensajes de los 3 ángeles, le pone ese sello característico para terminar la obra en el mundo y cumplir Mateo 24:14, que el evangelio sea predicado por testimonio al mundo entero. ¿Listo? Entonces, eso quedó claro. Espero que con la ayuda del Eterno, de pronto si usted ve algún inconveniente aquí, repase esta conferencia.
Ahí está en el perfil mío y de pronto ustedes pueden después pasar a la parte del canal de YouTube Aceite Extra y ahí se están subiendo todas estas conferencias que el Eterno me permite dar en este momento. Allá se están subiendo por ese canal. Suscríbase a ese canal también, ¿sí? Dele me gusta, comparta, sea un partidario, sea un misionero voluntario, ¿sí? Yo no tengo con qué pagarle a usted, pero Yahshua sí tiene con qué pagarle a usted, con vida eterna si usted es obediente. Entonces, no importa las críticas que le van a llover a usted por estar predicando estas verdades. No se preocupe por esas críticas, siéntase ante feliz de que lo están criticando y que lo están persiguiendo, significa que usted va por buen camino, porque cada vez que nosotros decidimos obedecer y seguir a Yahshua HaMashiach, recibiremos persecución, tendremos persecución, pero si usted no está siendo perseguido, entonces hay problemas, ¿sí ve? Sigamos adelante. Yo sigo con un poco de críticas que me hacen en el mundo, yo no le pongo cuidado a eso, yo sigo adelante. Si me pongo a ponerle cuidado a esas críticas ahí, detendría el mensaje. No, yo sigo adelante en el ministerio profético que el Señor me ha entregado. Independientemente que crean, sí, yo ya soy consciente, unos van a creer, otros no van a creer, listo. Pero eso es como dijo el Señor, usted es un vaso, eche ese pan allá sobre las aguas, sobre el mundo, en todo el mundo. Y después con el tiempo se verán resultados y eso he estado viendo yo con esos resultados. ¿Sí? Entonces, apreciado amigo y hermano, si el Ruaj HaKodesh le ha impactado su corazón, ha impresionado su mente, por favor comparta este mensaje, comparta los demás mensajes, sin miedo, ¿sí ve? Usted está sirviendo es al Señor, no a hombres. Los hombres han sido colocados por el Señor también para cumplir un propósito, pero cuando los hombres se desvían o algo, hacemos bien en servir al Señor, en obedecerle, porque es menester obedecer a Yahweh antes que a los hombres. Tomemos la decisión. Voy a tener la oración final. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, gracias por este mensaje, gracias por este alimento sólido, gracias por abrir nuestra mente, gracias por permitirnos nosotros adquirir sabiduría, saturarnos de tu conocimiento, haznos unos instrumentos útiles en tus manos, unos vasos frágiles con los cuales podamos participar en la predicación del Evangelio al mundo entero. Ayúdanos a que nosotros podamos tener una conversión sincera, decirle al pecado, no va más con nosotros y colocarnos de tu parte. Estamos seguros que al estar contigo recibiremos mayor persecución, pero tenemos la victoria asegurada y todo lo podemos en Yahshua, quien nos fortalece. Que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Apreciados amigos y hermanos en el mundo entero, así, desde acá, desde esta finca, humilde finca, así, un abrazo a todos ustedes en los diferentes lugares del mundo que se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. Con la ayuda de él, mañana tendremos otra conferencia para honra y gloria del nombre de Yahweh. Una feliz noche, Shalom Ubrajot. El Eterno me les bendiga.